San Francisco, California, años 90. En un tranquilo barrio de casas con jardines bien cuidados y niños jugando en las aceras, una anciana de pelo blanco era conocida por todos los vecinos. La llamaban Elfriede. Era amable, discreta, algo reservada sobre su pasado, como muchos inmigrantes europeos de su generación. Horneaba pasteles los fines de semana. Cuidaba su jardín con dedicación. Llevaba décadas casada con Fred Rinkel, un judío alemán que sobrevivió al Holocausto y emigró a Estados Unidos. Juntos construyeron una vida que, en apariencia, parecía perfectamente normal. Los vecinos no preguntaban, ¿por qué lo harían? Elfriede era una mujer mayor, de voz suave y modales europeos a la antigua. Nadie imaginaba que tras la mirada tranquila de aquella señora se escondía una historia que los investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos tardarían décadas en desenterrar. Nadie sospechaba que aquellas manos que horneaban pasteles y regaban flores habían décadas antes usado un látigo contra mujeres indefensas en uno de los campos de concentración más brutales del Tercer Reich. Elfriede Huth, su nombre de soltera, nació en 1922 en Alemania. Creció durante un periodo de caos económico y el auge del nacionalsocialismo. Tenía 20 años cuando estalló la guerra en Europa y 21 cuando tomó una decisión que determinaría el rumbo de su vida. Se ofreció como voluntaria para servir como guardia en el campo de concentración de Ravensbrück. Ravensbrück fue el mayor campo de concentración para mujeres del Tercer Reich. Ubicado al norte de Berlín, a orillas de un lago, su aspecto exterior era casi idílico. En su interior era un infierno gestionado con precisión burocrática. Entre 1939 y 1945, aproximadamente 132.000 mujeres fueron encarceladas allí. Más de 90.000 de ellas nunca salieron con vida. Eran judías, romaníes, presas políticas, testigos de Jehová, mujeres consideradas antisociales por la ideología nazi. Procedentes de toda la Europa ocupada, llegaron en tren, asustadas y desorientadas. Lo que encontraron fue un meticuloso sistema de deshumanización, trabajos forzados, experimentos médicos y ejecuciones sistemáticas. Elfriede Huth llegó a Ravensbrück en 1944, durante el período más brutal de la guerra. El Reich se retiraba en los frentes oriental y occidental, y los campos operaban a un ritmo acelerado de exterminio. Las guardias femeninas, llamadas supervisor, eran parte esencial de esa maquinaria. No eran soldados formales, pero tenían poder absoluto sobre los prisioneros. Podían golpear, castigar, humillar y seleccionar a los condenados a muerte, todo dentro de las estructuras del sistema. Documentos históricos confirman que Elfriede sirvió en Ravensbrück con un perro entrenado para atacar a las prisioneras. Este era uno de los instrumentos de control y terror más temidos. Las prisioneras que se presentaron en los registros del campo la describieron como alguien que utilizaba deliberadamente al animal como instrumento de castigo. No solo estaba presente en el campo, sino que participaba activamente en la violencia diaria. La guerra terminó en mayo de 1945. El Reich se derrumbó. Los campos fueron liberados y Elfriede Huth, como cientos de otros guardias y oficiales nazis, desapareció en el caos del fin del mundo al que había servido. Lo ocurrido en las décadas siguientes es una de las historias más perturbadoras sobre la capacidad de la humanidad para reinventar identidades, enterrar el pasado y vivir como si el horror nunca hubiera existido. Una historia que solo salió a la luz más de 60 años después y que planteó preguntas que la sociedad aún no ha resuelto por completo. ¿Cómo logró una mujer que sirvió en un campo de exterminio no solo escapar de la justicia, sino también construir una nueva vida en un país fundado en los valores que el nazismo intentó destruir? ¿Cómo convivió con un hombre judío durante décadas sin que él ni nadie más supiera quién era realmente? ¿Y qué nos dice este hecho sobre nosotros, como sociedad? En las siguientes secciones responderemos a estas preguntas. Seguiremos el rastro de Elfriede Rinkel desde el cuartel de Ravensbrück hasta las calles de San Francisco.
Examinaremos los documentos, testimonios, archivos desclasificados y decisiones judiciales que finalmente sacaron a la luz pública su caso. Entenderemos no solo lo que hizo, sino también lo que su historia revela sobre la memoria, la impunidad, la identidad y la justicia. Porque la historia de Elfriede Rinkel no se trata solo de un pasado lejano, es un reflejo del presente. Si esta historia te hizo reflexionar sobre cómo el pasado nunca desaparece por completo, deja un me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Cada semana te traemos historias que la historia oficial ha olvidado, pero que necesitan ser contadas. Para comprender en quién se convirtió Elfriede Huth, primero hay que comprender el lugar donde se produjo su transformación. Ravensbrück no era solo un campo de concentración. Era una institución con su propia lógica, jerarquías establecidas, rutinas codificadas y una cultura de violencia que se normalizaba día a día. En la práctica, era una escuela donde las jóvenes alemanas aprendían a tratar a los demás seres humanos como objetos desechables. El campo se construyó en 1939 a orillas del lago Schwetzee, en el estado de Mecklemburgo, a unos 80 kilómetros al norte de Berlín. La ubicación fue deliberada, lo suficientemente lejos de las grandes ciudades como para que lo ocurrido allí no perturbara la vida cotidiana de los alemanes normales, pero lo suficientemente cerca como para ser gestionado eficientemente por la burocracia del Reich. Estaba rodeado de pinares y paisajes que en otras circunstancias se considerarían hermosos. Esta contradicción entre la apariencia del entorno y la realidad de lo ocurrido dentro de los muros formaba parte del proyecto nazi de ocultar el genocidio bajo capas de normalidad. En sus primeros años, Ravensbrück albergó principalmente a presos políticos alemanes, testigos de Jehová y mujeres clasificadas como antisociales, un término que, en la jerga nazi, incluía a trabajadoras sexuales, mendigos y a cualquiera que no se ajustara a las rígidas normas de conducta del régimen. A medida que la guerra avanzaba y Alemania expandía su territorio, el perfil de los prisioneros cambió radicalmente. Llegaron mujeres de Polonia, la Unión Soviética, Francia, los Países Bajos, Yugoslavia, Grecia y Hungría. Las mujeres judías llegaron en gran número, especialmente a partir de 1942, cuando la solución final estaba en pleno apogeo. Las condiciones de vida en Ravensbrück estaban diseñadas para ser degradantes. Los prisioneros dormían en barracones hacinados, con tablones de madera como camas y mantas insuficientes para los inviernos alemanes. La comida era deliberadamente escasa: sopa aguada, trozos de pan de dudosa calidad, raciones calculadas para mantener a las mujeres en un estado de debilidad permanente, sin matarlas inmediatamente. El trabajo forzado era extenuante. Los prisioneros trabajaban en fábricas de guerra, cosían uniformes militares, construían carreteras y realizaban labores agrícolas. Trabajar hasta el agotamiento total era uno de los métodos de exterminio que el campo utilizaba sistemáticamente. Las guardianas femeninas, la supervisor, fueron reclutadas voluntariamente. El régimen no las obligó a asumir este puesto. Hubo anuncios, convocatorias e incentivos económicos. En general eran mujeres jóvenes de clase trabajadora sin muchas perspectivas profesionales en la Alemania civil de la época. El trabajo de guardia estaba bien pagado. Ofrecía alojamiento, comida, uniformes y una posición de autoridad que difícilmente podrían obtener en otro empleo. Para muchas, era la primera vez en sus vidas que tenían poder sobre alguien. El entrenamiento que recibieron fue explícitamente deshumanizante. La primera y más importante lección fue simple. Los prisioneros no eran personas, eran números, eran recursos, eran enemigos del Reich que recibían el trato que merecían. La ideología nazi había construido, a lo largo de años de propaganda, un marco psicológico que permitía a los guardias cometer actos violentos sin sentirse culpables, porque, en el sistema de valores que habían interiorizado, las víctimas no tenían un valor moral comparable al suyo. Elvira, una sobreviviente polaca que testificó décadas después,
describió su primer encuentro con los guardianes al llegar a Ravensbrück. Bajamos del tren y allí estaban, con sus uniformes grises y sus perros. Nos miraban como si estuviéramos viendo ganado en un mercado. No había odio en sus ojos, había indiferencia, y esa indiferencia era más aterradora que el odio. Fue en este entorno donde Elfriede Huth llegó en 1944. Tenía 22 años. La guerra estaba claramente perdida para Alemania, pero el campo seguía funcionando. Más que funcionar, se aceleraba. Con el avance aliado desde el oeste y el soviético desde el este, el régimen nazi aceleró el exterminio de quienes pudieran sobrevivir para dar testimonio. Ravensbrück, en este periodo final, se convirtió en un lugar aún más brutal de lo que ya había sido. Elfriede fue entrenada, uniformada y asignada a sus funciones. Recibió un pastor alemán entrenado para obedecer órdenes de ataque. La presencia de los perros era un factor de terror psicológico calculado. Los animales obedecían a los guardias e infundían un miedo permanente en los prisioneros. Un guardia con un perro de ataque tenía poder absoluto en un radio considerable. Solo necesitaba un gesto o una orden para desatar la violencia instantánea. Décadas después, testimonios recopilados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos describieron el comportamiento de Elfriede en el campo. No fue una simple observadora de la crueldad, participó activamente. Utilizó al perro como instrumento de castigo y control. Los prisioneros que se cruzaron en su camino sabían que se enfrentaban a un guardia que no dudaría en actuar. Todo esto duró menos de un año, el tiempo que pasó entre su llegada a Ravensbrück y el colapso del Tercer Reich en mayo de 1945. Pero menos de un año en un campo de concentración fue tiempo más que suficiente para participar en atrocidades que tendrían consecuencias permanentes. Las consecuencias, sin embargo, tardarían décadas en llegar, y mientras la justicia dormía, Elfriede Huth rehizo su vida. ¿Cómo te sientes al descubrir que gente común podría cometer estos actos y luego simplemente seguir viviendo? Deja tus comentarios abajo. Este debate es necesario. Mayo de 1945. Alemania estaba en ruinas. Berlín había caído. Hitler estaba muerto. El ejército que había conquistado Europa en 2 años ahora huía, se disolvía o capitulaba. Para los líderes del Tercer Reich, este era el momento de rendir cuentas. Nuremberg se acercaba con su promesa de justicia histórica. Para los principales perpetradores, la derrota significaba prisión, juicio y, a menudo, la horca. Pero Elfriede Huth no era una líder. No era Heinrich Himmler ni Adolf Eichmann. Era una guardia de campo, una pieza clave del sistema, lo suficientemente importante como para que el horror funcionara, pero lo suficientemente anónima como para que su rostro no apareciera en las fotos publicadas por los aliados, lo suficientemente desconocida como para que ningún cazador de nazis la tuviera en su lista de prioridades. Esta invisibilidad fue, paradójicamente, su mayor protección. La caída del Reich creó un caos administrativo sin precedentes en la Europa moderna. Decenas de millones de personas se encontraban en movimiento: refugiados, soldados derrotados, supervivientes de campos de concentración, poblaciones expulsadas de territorios que cambiaban de manos. En esta masa de gente en movimiento, desaparecer era relativamente sencillo. Bastaba con mezclarse con la multitud, descartar documentos incriminatorios y construir una narrativa alternativa plausible sobre dónde se había estado durante los años de guerra. Para las guardias de los campos de concentración, la situación era ligeramente distinta a la de los oficiales de las SS. Muchos oficiales de alto rango de las SS eran reconocidos, sus nombres aparecían en listas y sus fotografías circulaban en los centros de investigación aliados. Supervisor, por otro lado, recibieron mucha menos atención. El imaginario público de la época, y en cierto modo el propio aparato de investigación, aún operaba bajo la premisa de que las mujeres no podían ser perpetradoras a gran escala. Eran vistas, en el mejor de los casos, como cómplices menores, influenciadas por los hombres que las rodeaban. Esta distorsión de género
nos impidió procesar adecuadamente a cientos de mujeres que participaron activamente en el Holocausto. El Friede Hut aprovechó este vacío. En las semanas posteriores al fin de la guerra, se mezcló con la multitud de alemanes desplazados. No hubo fotografías suyas ampliamente difundidas. Su nombre no figuraba en las listas de prioridades. Los aliados estaban ocupados con los peces gordos, los artífices de la destrucción, cuyos rostros eran reconocibles en cualquier fotografía de Nuremberg. Una joven guardia de 23 años, sin rango de oficial, sin una posición formal de liderazgo, era prácticamente invisible para los abrumados investigadores de 1945. En los años siguientes, mientras los tribunales de desnazificación procesaban casos, mantuvo un perfil absolutamente discreto. El sistema aliado de desnazificación, aunque ambicioso en teoría, presentaba graves deficiencias en la práctica. Simplemente había demasiadas personas para procesar y recursos insuficientes para investigar cada caso a fondo. La mayoría de los alemanes comunes pasaron por los tribunales con relativa facilidad, especialmente aquellos que no ocupaban puestos de liderazgo visibles. Muchos fueron tratados con términos indulgentes, compañeros de viaje o seguidores, que no implicaban un castigo real. Elfriede se desenvolvió en este sistema, y entonces, en un momento que los registros no documentan con precisión, tomó la decisión que lo cambiaría todo: emigrar. Sudamérica era un destino predilecto para los principales criminales nazis: Argentina, Brasil, Paraguay. Pero existían otros destinos posibles para quienes habían limpiado sus antecedentes oficiales lo suficiente. Estados Unidos, a pesar de ser el país que lideró la victoria sobre el nazismo, admitió a una sorprendente cantidad de inmigrantes alemanes en la posguerra, incluyendo algunos con pasados problemáticos que las autoridades de inmigración no investigaron a fondo. El Friede Hut viajó a Estados Unidos. ¿Cómo obtuvo la visa? ¿Qué documentos presentó? ¿Y quién la apoyó en el proceso? Estas son preguntas que los investigadores del Departamento de Justicia reconstruyeron décadas después. Lo que está claro es que no declaró su participación en Ravensbrück. Esta omisión en sí misma constituyó fraude según la ley de inmigración estadounidense, que eventualmente sería el instrumento legal utilizado en su contra, ya que los crímenes de guerra eran de jurisdicción alemana. En Estados Unidos se reinventó. Encontró una comunidad de inmigrantes alemanes, forjó relaciones, y en uno de los giros más inquietantes de toda esta historia, conoció y se casó con Fred Rinkel, un judío alemán que había sobrevivido al Holocausto y emigrado a Estados Unidos en busca de una nueva vida. Fred Rinkel nunca supo quién era su esposa, o, si lo supo, se llevó el secreto a la tumba. Murió antes de que las investigaciones llegaran a Elfriede. Esta es una de las preguntas que los historiadores aún debaten. ¿Es posible vivir con alguien durante décadas sin descubrir jamás un secreto de esta magnitud? La respuesta, por inquietante que sea, parece ser sí. ¿Cómo pudo la justicia tardar tanto? ¿Qué dice esto sobre el sistema creado para procesar los crímenes nazis? Deja tu opinión en los comentarios. San Francisco, segunda mitad del siglo XX. La ciudad se había transformado en un símbolo de tolerancia, diversidad y apertura. Fue el lugar donde cobró fuerza el movimiento por los derechos civiles, donde diferentes culturas se mezclaron en las calles del distrito de la Misión y Richmond. Era, en muchos sentidos, el antítesis geográfica y filosófica de Ravensbrück, y fue precisamente allí, en esa ciudad de contradicciones y transformaciones, donde Elfriede Rinkel construyó su doble vida más elaborada. Había llegado a Estados Unidos con un nombre diferente, una historia alternativa y la silenciosa determinación de enterrar el pasado bajo capas de normalidad estadounidense. Su matrimonio con Fred Rinkel, cuyo apellido adoptó, convirtiéndose en Elfriede Rinkel, completó la reinvención. Ahora era la esposa de un judío que había sobrevivido al Holocausto. Si había una identidad que la distanciara aún más de quien había sido en Ravensbrück, era esta. Fred Rinkel era, según quienes lo conocieron, un hombre amable y trabajador.
Como tantos sobrevivientes del Holocausto que emigraron a Estados Unidos, había reconstruido su vida con la determinación característica de quien había visto lo peor del mundo y decidió, a pesar de todo, seguir adelante. Trabajaba, pagaba sus cuentas, cultivaba amistades y participaba en la comunidad judía de San Francisco. Era, en todos los aspectos, una persona de carácter. ¿Qué sabía exactamente sobre el pasado de Elfriede? Es una pregunta que nunca podrá responderse por completo. Fred murió antes de que las investigaciones llegaran a su esposa. Los amigos de la pareja, entrevistados posteriormente por periodistas e investigadores, afirmaron no haber notado nada sospechoso en el comportamiento de Elfriede con respecto a su pasado. Era discreta sobre los años de la guerra, algo que no era raro entre los inmigrantes europeos de su generación. Muchos alemanes que vivieron durante el Reich preferían no hablar de ese período, por razones que iban desde la culpa y el trauma hasta la simple vergüenza de haber apoyado un régimen que había demostrado ser monstruoso. Esta normalidad del silencio fue, paradójicamente, una de las mayores protecciones de Elfriede. En una comunidad de inmigrantes europeos de posguerra, no hablar de lo ocurrido durante el nazismo era la norma, no la excepción. Preguntar directamente qué había hecho alguien durante la guerra se consideraba indiscreto, potencialmente doloroso y socialmente inapropiado. El silencio colectivo sobre este período era tan denso que un criminal de guerra podía esconderse cómodamente en él. Pasaron los años. Fred envejeció y murió. Elfriede enviudó, pero permaneció en San Francisco, rodeada de los amigos y vecinos que habían formado la vida social de la pareja. Para quienes la conocían, era simplemente una amable anciana, con un acento alemán que no había desaparecido del todo tras décadas en Estados Unidos, con vagas historias sobre su infancia en Alemania y los difíciles años de la guerra. Mientras tanto, en Washington, D.C., en la Oficina de Investigaciones Especiales, OSI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, creada específicamente en 1979 para perseguir a los nazis que habían entrado ilegalmente al país, revisaba metódicamente archivos, listas, documentos de inmigración y testimonios. La OSI, como se la conocía, había procesado docenas de casos a lo largo de las décadas, muchos de ellos relacionados con personas que habían construido vidas aparentemente normales en Estados Unidos mientras ocultaban su participación en los crímenes del Tercer Reich. La pista que condujo a Elfriede Rinkel fue larga y tortuosa. Comenzó con la digitalización y el análisis sistemático de los registros de los campos de concentración que los aliados habían capturado en 1945. Documentos en alemán, meticulosamente organizados por la burocracia nazi, que enumeraban nombres, fechas, funciones y hojas de servicio de prácticamente todos los que habían trabajado en los campos. En estos registros, el nombre de Elfriede Huth aparecía claramente. Guardia en Ravensbrück, servicio confirmado en 1944. El siguiente paso fue cotejar ese nombre con los registros de inmigración estadounidenses, lo cual requirió el trabajo paciente de investigadores dedicados. La emigración a Estados Unidos había ocurrido antes de la digitalización masiva de registros, lo que hacía que la búsqueda manual fuera lenta. Pero finalmente, los investigadores de la OSI atacó los cabos. Elfriede Huth, la guardia de Ravensbrück, había entrado en Estados Unidos y se había convertido en Elfriede Rinkel. La mujer a quien los vecinos adoraban en San Francisco había sido, décadas antes, una mujer que utilizó un perro de ataque contra prisioneras en un campo de concentración. ¿Podrías vivir con alguien durante décadas sin saber quién es realmente? Esa es una de las preguntas más inquietantes de esta historia. Comparte tu opinión en los comentarios. La historia de la búsqueda de nazis que se escondieron tras la guerra es en sí misma una narrativa épica de paciencia, determinación y a menudo frustración. Para comprender cómo Elfriede Rinkel fue finalmente descubierta décadas después de sus crímenes, es necesario comprender el sistema que la encontró. Un sistema que tardó décadas en crearse y que funcionó en un contexto de constantes batallas políticas, legales
y de memoria colectiva. En la posguerra, la responsabilidad de procesar a los criminales de guerra se distribuyó entre los aliados, Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, y los gobiernos de los países ocupados por Alemania. Nuremberg fue el gran juicio simbólico, centrado en los líderes del régimen, pero bajo los grandes nombres había decenas de miles de perpetradores de menor nivel a quienes el sistema simplemente carecía de la capacidad para procesar adecuadamente. En Estados Unidos, la cuestión de los nazis que habían emigrado al país solo comenzó a recibir atención pública en la década de 1970, en gran parte gracias al trabajo de sobrevivientes del Holocausto y periodistas de investigación que comenzaron a documentar casos específicos. La presión pública llevó al Congreso estadounidense a crear, en 1979, la Oficina de Investigaciones Especiales, OSI, una unidad especializada dentro del Departamento de Justicia, con el mandato específico de identificar, procesar y deportar a los criminales de guerra nazis que habían entrado ilegalmente en Estados Unidos. La OSI no tenía la facultad de procesar los crímenes de guerra por sí misma. Dichos crímenes eran competencia de los países europeos donde se cometieron. Lo que sí podía hacer era procesar a personas por fraude, según las leyes de inmigración estadounidenses. Al omitir su participación en crímenes de guerra durante el proceso de entrada a Estados Unidos, estas personas habían defraudado a las autoridades estadounidenses. Este fraude, una vez comprobado, permitía la revocación de la ciudadanía estadounidense y la deportación. Fue dentro de este marco legal que se construyó el caso de Elfriede Rinkel. Los investigadores de la OSI localizaron su nombre en los registros de Ravensbrück, rastrearon su entrada a Estados Unidos, documentaron que había omitido su servicio en el campo durante el proceso de inmigración y recopilaron suficientes testimonios y documentos para sustentar un caso legal. El trabajo fue meticuloso y requirió mucho tiempo. Los registros de los campos de concentración, aunque detallados por la obsesión burocrática nazi, estaban dispersos en archivos de varios países europeos. La digitalización y catalogación sistemática de estos documentos, muchos de los cuales habían sido parcialmente dañados o desorganizados durante y después de la guerra, llevó décadas. El Centro de Documentación de Bad Arolsen en Alemania, que mantiene el archivo más grande del mundo sobre víctimas y perpetradores del nazismo, fue fundamental en este proceso. Los investigadores también se basaron en los testimonios de las sobrevivientes. Se entrevistó a mujeres que habían estado en Ravensbrück y sobrevivieron, cada vez menos con el paso de las décadas, para obtener recuerdos específicos sobre los guardias. Este proceso fue emocionalmente agotador para las testigos, quienes tuvieron que revivir traumas de décadas atrás para construir sus argumentos legales. Muchas sobrevivientes murieron antes de que los casos concluyeran, lo que dificultó aún más la perspectiva de a quién se hacía justicia. En el caso de Elfriede Rinkel, los investigadores encontraron pruebas documentales claras de su participación en Ravensbrück. El hecho de que utilizara un perro de ataque contra prisioneras fue especialmente significativo. Este tipo de comportamiento quedó documentado en los registros del campo y coincidía con las descripciones de los supervivientes. La combinación de la documentación oficial nazi, paradójicamente la meticulosa burocracia del Reich, facilitó enormemente la documentación de sus propios crímenes. Con los testimonios de los supervivientes, construyó un caso suficientemente sólido para el proceso de deportación. En 2004, el Departamento de Justicia presentó una demanda formal contra Elfriede Rinkel. Tenía 82 años en ese momento. Había vivido en San Francisco durante décadas. Era ciudadana estadounidense y ahora se enfrentaba al sistema legal del país, que había adoptado su nueva identidad, confrontada con la identidad que había intentado ocultar. La pregunta que planteaba el caso de Elfriede y docenas de otros similares no era meramente legal, era filosófica. ¿Cuál es la fecha de caducidad de la justicia? ¿Tiene sentido procesar a una octogenaria por crímenes cometidos 60 años antes en una Alemania que ya no existe, contra víctimas que en su mayoría ya han fallecido?
Quienes estaban a favor de la continuación del procesamiento argumentaron que los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Argumentaron que cada juicio, independientemente de la edad del acusado, transmite un mensaje claro: no hay lugar seguro, tiempo ni reinvención de la identidad que pueda borrar por completo lo cometido. Los críticos argumentaron que los recursos dedicados al procesamiento de nonagenarios podrían emplearse mejor para combatir el antisemitismo y el extremismo en la actualidad. ¿Qué opinas? ¿Cuál es el límite temporal en la búsqueda de la justicia? Esta es una de las grandes preguntas morales del Holocausto y aún no tenemos una respuesta definitiva. Comenta abajo. Elfriede Rinkel tenía 83 años. Había vivido en Estados Unidos durante más de 6 décadas. Había sido esposa, vecina y miembro de la comunidad. El siglo XX había terminado. La mayoría de los supervivientes de Ravensbrück habían muerto. El mundo había cambiado tantas veces que la Alemania nazi parecía, para la mayoría de las personas vivas, no un pasado personal, sino un acontecimiento histórico tan lejano como la Primera Guerra Mundial o la Revolución Francesa. Y entonces los investigadores del Departamento de Justicia llamaron a su puerta. El momento en que un investigador de la OSI se reúne con alguien que ha pasado décadas construyendo una identidad alternativa y presenta documentos que la desmantelan por completo, es descrito, por quienes han participado en casos similares, como algo de una intensidad casi irreal. A un lado de la mesa, una anciana, posiblemente esperando una conversación rutinaria sobre inmigración. Al otro lado, pruebas documentales de quién había sido. Elfriede Rinkel no lo negó. Esa fue quizás la parte más sorprendente de toda la historia. Frente a los documentos que la identificaban como la directora de Ravensbrück, los registros del campo con su nombre, los documentos que confirmaban el uso del perro de ataque, los registros de inmigración que demostraban que había omitido este pasado, no construyó una narrativa alternativa, no afirmó haber cambiado de identidad, no dijo ser otra persona. Ella lo admitió. Admitió haber servido en Ravensbrück. Admitió haber usado un perro adiestrado para atacar a prisioneras. Admitió haber omitido este pasado al entrar en Estados Unidos. La confesión no estuvo acompañada de una gran demostración de emotividad, ningún colapso dramático, ningún arrebato de remordimiento tardío, ninguna declaración elaborada de arrepentimiento. La confesión se produjo de forma casi burocrática, como si confirmara hechos sobre la vida de otra persona. Esta frialdad era, en sí misma, reveladora. Décadas de doble vida crean una compartimentación psicológica que, para los investigadores forenses y psiquiatras que estudian casos como este, es característica de perpetradores que nunca procesaron moralmente lo que hicieron. El que había sido guardia en Ravensbrück y la que había sido la amable señora del barrio de San Francisco habían coexistido durante décadas sin que uno perturbara al otro, porque, en un profundo nivel psicológico, Elfriede había encontrado la manera de tratarlos como entidades separadas. El proceso legal que siguió fue relativamente rápido, dados los estándares del sistema estadounidense. El Departamento de Justicia tenía lo que necesitaba: una admisión de la propia acusada, confirmada por documentación histórica. La pregunta no era si había hecho lo que indicaban los documentos. Ella misma lo confirmó. La pregunta era qué podía hacer la legislación estadounidense al respecto. La respuesta, dentro del marco legal de la OSI, era clara: la deportación. Su ciudadanía estadounidense se había obtenido mediante fraude. Al ocultar su participación en Ravensbrück, había violado las leyes de inmigración que exigen la divulgación completa de cualquier participación en delitos contra civiles. Este fraude anuló su ciudadanía y la expuso a la deportación. En septiembre de 2006, Elfriede Rinkel abandonó Estados Unidos. Regresó a Alemania, el país que había dejado décadas atrás, que se había transformado por completo desde entonces, donde casi nadie la conocía. Tenía 84 años. Alemania, a diferencia de Estados Unidos,
Teóricamente podría procesarla penalmente por los crímenes cometidos en Ravensbrück. Sin embargo, dada su avanzada edad y su estado de salud, ese proceso nunca llegó a una condena formal. La reacción pública cuando el caso salió a la luz fue intensa y multifacética. La comunidad judía de San Francisco, de la que formaba parte su difunto esposo Fred, quedó conmocionada. Los vecinos que la conocían desde hacía décadas intentaron conciliar la imagen de la amable dama que conocían con la realidad que revelaron las investigaciones. Los medios estadounidenses cubrieron ampliamente el caso, viéndolo como un símbolo de los problemas no resueltos del Holocausto. Lo que perturbaba a la gente no era solo lo que Elfriede había hecho en Ravensbrück, era la normalidad de la vida que había llevado después. Era la prueba de que el mal puede usar cualquier máscara, puede vivir en cualquier barrio, puede envejecer y convertirse en una abuela de aspecto bondadoso sin pagar jamás el precio real por lo que hizo. Cuando la máscara cae después de 60 años, ¿qué es posible hacer? Esa es la pregunta central de este caso y no tiene una respuesta sencilla. ¿Qué opinas? Comenta abajo. En la historia de Elfriede Rinkel hay una narrativa dentro de la narrativa que en sí misma es una tragedia casi insoportable. Es la historia de Fred Rinkel, el judío que sobrevivió al Holocausto, emigró a Estados Unidos en busca de una nueva vida, se casó con una mujer que le prometió ser su compañera de vida, y durante las décadas que vivieron juntos, aparentemente nunca supo que había dormido junto a alguien que sirvió en uno de los campos de exterminio que intentaron matar a personas como él. Fred Rinkel nació en Alemania, al igual que Elfriede. Había vivido la época nazi como judío, lo que implicó una persecución creciente, exclusión sistemática y terror progresivo. La experiencia del Holocausto para los judíos alemanes tuvo una dimensión particular. Eran personas que se consideraban plenamente alemanas, integradas en la cultura y la sociedad del país, y que vieron esta identidad destruida metódicamente por un régimen que los declaró enemigos por nacimiento. La traición en este sentido fue doble, por parte de los vecinos, los colegas, el Estado, todo lo que les era familiar. Fred sobrevivió. Exactamente cómo, qué rutas tomó, qué pérdidas sufrió, qué milagros lo salvaron del destino de millones de otros, no forma parte del registro público que ha llegado hasta nosotros. Lo que sí sabemos es que llegó a Estados Unidos, forjó una vida y conoció a Elfriede. Se casaron, pasaron décadas. La pregunta que se cierne sobre toda esta historia es inevitable. ¿Lo sabía Fred? ¿Es humanamente posible vivir con alguien durante décadas sin descubrir un secreto de esta magnitud? Los psicólogos que han estudiado casos de doble vida y profundos secretos familiares observan que la respuesta, por contradictoria que parezca, suele ser sí. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para no ver lo que es emocionalmente insoportable. Y para Fred, si acaso sospechaba algo, la alternativa a la negación sería enfrentarse a una realidad que destruiría por completo la vida que había construido. También existe la posibilidad de que Elfriede tuviera una extraordinaria habilidad para mantener sus historias separadas. Décadas de práctica en el arte de no hablar del pasado, de redirigir conversaciones que rozaban terreno peligroso, de asumir por completo la personalidad de Elfriede Rinkel sin dejar que Elfriede Huth emergiera. Esta es una forma de maestría psicológica que, si bien inquietante, existe y se ha documentado en otros casos. Fred murió antes de que las investigaciones llegaran a su esposa. Esta cronología le evitó el descubrimiento en vida, pero también significó que la verdad permaneció inaccesible para siempre. Si había amor genuino entre ellos, ese amor se basaba en mentiras. Si había algo auténtico en la relación, estaba manchado por un secreto que desfiguró por completo su naturaleza. La comunidad judía de San Francisco, al conocer la historia, expresó no solo conmoción, sino también una forma específica de horror moral. La idea de que un guardia de un campo de concentración se hubiera casado con una superviviente judía del Holocausto y hubiera vivido entre la comunidad judía de la ciudad durante décadas era inquietante, más allá del caso individual. Era una violación de un orden moral básico,
un depredador que habitaba el espacio de la presa, irreconocible porque se había cambiado de uniforme. Para los hijos y nietos de los sobrevivientes, la segunda y tercera generación para quienes el Holocausto es un legado familiar cargado de dolor y responsabilidad, el caso de Elfriede planteó dolorosas preguntas sobre la identidad, la confianza y la memoria. ¿Cómo se puede confiar en lo que alguien dice ser cuando existen ejemplos documentados de personas que construyeron identidades completamente falsas durante décadas? ¿Cómo se puede honrar la memoria de los muertos cuando los perpetradores permanecieron vivos, integrados y respetados? Los sobrevivientes de Ravensbrück, que aún vivían cuando el caso se hizo público, cada vez menos, muchos con más de 90 años, tuvieron reacciones que iban desde el alivio por la justicia tardía hasta la amargura por la prolongada impunidad. Uno de ellos, entrevistado por un periódico alemán, simplemente dijo: «Ella vivió una buena vida. Nosotros sufrimos y morimos. Y ella vivió una buena vida». Estas palabras tienen un peso moral que ningún proceso legal, por tardío o bien llevado que sea, puede abordar por completo. La historia de Fred Rinkel es, en sí misma, uno de los aspectos más perturbadores de todo este caso. ¿Cómo asimilas la idea de que alguien pueda vivir junto a la persona que amaba sin siquiera conocerla realmente? Deja tus comentarios a continuación. El caso de Elfriede Rinkel no es solo una historia criminal. En un plano más profundo, es un documento sobre la psicología humana, sobre cómo personas comunes, sin rastros visibles de monstruosidad, pueden participar en atrocidades a gran escala y luego vivir vidas aparentemente normales durante décadas, sin ninguna manifestación visible de culpa ni colapso psicológico. La expresión banalidad del mal fue acuñada por la filósofa Hannah Arendt mientras cubría el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. Eichmann fue uno de los arquitectos logísticos del Holocausto, responsable de organizar los trenes que llevaron a millones de judíos a los campos de exterminio. Lo que impactó a Arendt no fue encontrar a un monstruo en el banquillo de los acusados, sino a una figura burocrática mediocre, incapaz de un pensamiento moral autónomo. Eichmann había hecho lo que hizo no por odio fanático, sino por ascenso profesional, obediencia o incapacidad o negativa a considerar las implicaciones morales de lo que hacía. Elfriede Huth no era Eichmann, no tenía su posición ni su responsabilidad en las altas esferas del sistema, pero su trayectoria ilustra los mismos mecanismos psicológicos que Arendt identificó, aplicados a un nivel más íntimo y cotidiano. Era una joven trabajadora, sin perspectivas profesionales especiales, que se incorporó a un sistema que le ofrecía poder, identidad y pertenencia, y que interiorizó la ideología de dicho sistema con la suficiente profundidad como para participar en su violencia sin la angustia moral que la mayoría de nosotros esperaríamos sentir. El psicólogo Philip Zimbardo, famoso por el experimento de la prisión de Stanford, dedicó gran parte de su carrera a comprender cómo la gente común comete actos extremadamente crueles en ciertas situaciones. Su conclusión, detallada en el libro El efecto Lucifer, es que la situación importa más que el carácter individual. No son las manzanas podridas las que echan a perder el barril. Es el barril podrido el que convierte las manzanas buenas en manzanas podridas. Ravensbrück era un barril extraordinariamente podrido. La ideología nazi había construido, a lo largo de los años, un sistema de deshumanización que permitía que sus mecanismos humanos funcionaran sin la fricción moral que normalmente impediría la violencia contra otros. Los prisioneros no eran personas, eran enemigos, criminales, elementos inferiores que merecían lo que recibían. Esta estructura ideológica creó una distancia psicológica entre los guardias y el impacto real de sus acciones, haciendo que la crueldad no solo fuera posible, sino que, dentro de la lógica del sistema, estuviera justificada. Estudios posteriores, con exguardias de campos de concentración que sobrevivieron hasta edades avanzadas, revelan un patrón consistente. La mayoría no mostró un remordimiento genuino. No porque fueran psicópatas clínicos,
La mayoría no presentaba el perfil psiquiátrico de un psicópata, sino porque habían interiorizado un marco de justificación que permaneció intacto décadas después. Estaba cumpliendo órdenes. Era una época diferente. No era diferente de los demás. Los prisioneros eran criminales. Estas frases, repetidas con diferentes variaciones, revelan no tanto una falta de conciencia moral, sino una conciencia moral formada dentro de un sistema que redefinió por completo lo que estaba bien y lo que estaba mal. Para Elfriede Rinkel, la cuestión del remordimiento es opaca. Nunca hizo declaraciones públicas detalladas sobre su vida interior. Pero el hecho de que viviera durante décadas sin revelar voluntariamente su pasado, sin buscar la reconciliación con sus víctimas ni con la historia, sugiere que el mecanismo de compartimentación que aprendió en Ravensbrück siguió vigente durante toda su vida en Estados Unidos, lo que hace que estos casos sean tan inquietantes para nosotros, para la gente común que los lee décadas después, es el inquietante reconocimiento de nuestra propia cotidianidad. Resulta incómodo pensar que los guardias de Ravensbrück eran en su mayoría personas que, de no haber existido el nazismo, habrían llevado vidas completamente normales, que el mal que cometieron no requirió una naturaleza particularmente monstruosa, sino simplemente la combinación de un sistema específico con la disposición humana universal a obedecer a la autoridad, buscar la pertenencia y desconectar la empatía cuando el sistema lo justifica. Esta es una de las lecciones más importantes y más incómodas que casos como el de Elfriede Rinkel nos enseñan sobre nosotros mismos. La psicología del mal banal es uno de los descubrimientos más inquietantes del siglo XX. ¿Crees que, en otras circunstancias, cualquiera podría llegar a ser como Elfriede? Es una pregunta difícil, pero debemos hacérnosla. Deja tus comentarios a continuación. Septiembre de 2006. Elfriede Rinkel abordó un avión en San Francisco con destino a Alemania. Tenía 84 años. Dejaba atrás más de medio siglo de vida en Estados Unidos, amigos, recuerdos, la tumba de su esposo. Regresaba a un país que se había transformado por completo desde su partida. La Alemania de 2006 era una democracia estable, miembro fundador de la Unión Europea. Un país que había desarrollado una de las culturas de conmemoración y reconocimiento del Holocausto más elaboradas del mundo. No era, en ningún sentido, la Alemania que ella había dejado. Y allí en Alemania simplemente vivió. No hubo juicio penal con consecuencias prácticas. No hubo prisión. Su avanzada edad, su estado de salud, las décadas transcurridas, todo conspiraba para dejar la justicia formal en un limbo permanente. El gobierno alemán, en teoría, tenía jurisdicción sobre sus crímenes en Ravensbrück. En la práctica, procesar penalmente a una octogenaria con salud frágil por delitos cometidos 60 años antes es un proceso que los sistemas legales rara vez concluyen satisfactoriamente. El caso de Elfriede Rinkel ilustra clara y dolorosamente las limitaciones estructurales de la justicia diferida. La ley fue diseñada para funcionar relativamente cerca del momento del delito. Cuando las pruebas son recientes, los testigos son jóvenes y tienen una memoria nítida, el acusado se encuentra en la plenitud de su capacidad para defenderse y comprende plenamente las consecuencias de una condena. Con el paso de las décadas, cada uno de estos elementos se deteriora. Los testigos en Ravensbrück, en 2006, tenían entre 80 y 90 años. Muchos ya habían fallecido. Quienes sobrevivieron tenían recuerdos de un trauma de más de 60 años atrás. Recuerdos que el tiempo, el proceso psicológico del trauma y la fragilidad natural de la memoria humana hacen cada vez más difíciles de presentar ante un tribunal que exige estándares de precisión y consistencia. Esto no significa que sus recuerdos fueran falsos. Quienes vivieron el Holocausto a menudo recuerdan los traumas con una claridad inquietante. Pero sí significa que construir un caso penal lo suficientemente sólido como para una condena formal se ha vuelto cada vez más difícil. La propia acusada, con cada año que pasaba, era menos capaz de participar plenamente en un proceso legal.
A sus 84 años, Elfriede Rinkel carecía de la capacidad física o cognitiva de una persona de mediana edad. El sistema judicial cuenta con mecanismos para proteger a los acusados cuyo estado de salud no les permite un juicio completo. Estos mecanismos, diseñados para proteger los derechos fundamentales de cualquier acusado, se convirtieron, en el caso de criminales de guerra de edad muy avanzada, en instrumentos involuntarios de impunidad. El resultado: deportación sin prisión, cargos sin condena penal, regreso al país de origen sin cumplir una condena, dejó a muchos sobrevivientes y a sus descendientes con una profunda sensación de insuficiencia en la respuesta del sistema judicial. La deportación tuvo una importancia simbólica. Reafirmó que Estados Unidos no toleraba la presencia de criminales de guerra en su territorio y que el fraude en los procesos migratorios tenía consecuencias duraderas. Pero como castigo por los crímenes cometidos en Ravensbrück, por las mujeres atacadas por perros, por el sufrimiento infligido, por las vidas destruidas, fue claramente desproporcionado. El debate sobre la justicia diferida para los criminales de guerra nazis es uno de los más complejos de la ética jurídica contemporánea. Los argumentos a favor de seguir buscando justicia son contundentes. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Cada juicio envía un mensaje a la sociedad y a la historia. Las víctimas y sus descendientes tienen derecho al reconocimiento formal de que lo que se hizo estuvo mal y tuvo consecuencias. El juicio de Oskar Gröning, el contador de Auschwitz, en 2015, cuando tenía 94 años, fue seguido en todo el mundo precisamente porque la sociedad reconoció el valor simbólico del juicio, independientemente de lo que la sentencia pudiera significar para un nonagenario. Los argumentos contra la obsesión por retrasar los juicios también tienen peso. Los recursos gastados en investigar y procesar a personas de 90 años podrían usarse para combatir el antisemitismo y el extremismo que están creciendo hoy. Las verdaderas víctimas están muertas y la justicia no puede ayudarlas. Hay algo teatral en una condena que no tiene consecuencias prácticas para la persona condenada. Lo que el caso de Elfriede Rinkel revela en última instancia es que la justicia y la historia son categorías diferentes que rara vez coinciden a la perfección. La historia registra lo sucedido y registró que Elfriede Huth sirvió en Ravensbrück y usó un perro para atacar a prisioneras. La justicia intenta atribuir consecuencias a estos hechos y ha llegado demasiado tarde para ser satisfactoria a la deportación como único instrumento disponible. Entre estos dos polos existe un espacio de insuficiencia permanente que ningún sistema legal puede colmar por completo. ¿Qué se puede hacer cuando la justicia llega demasiado tarde? Es una pregunta que la historia del Holocausto plantea repetidamente y que no tiene una respuesta sencilla. Comparte tu opinión en los comentarios sobre los límites de la justicia tardía. Han pasado 20 años desde que Elfriede Rinkel fue deportada de Estados Unidos. El mundo ha cambiado de maneras que ella, sin duda, no pudo prever cuando vivió su doble vida en San Francisco. La última generación de sobrevivientes del Holocausto, aquellos que estuvieron en Ravensbrück, Auschwitz, Treblinka, los guetos y los bosques de la Europa ocupada, se encuentra ahora casi en su totalidad más allá de esta vida. Con su partida se cierra una ventana temporal única, la posibilidad de mirar a los ojos a alguien que estuvo allí y escuchar, de la voz que lo vivió, un testimonio directo. Lo que queda es el archivo, los documentos, las películas, los museos, las historias contadas y recontadas por generaciones que llevan la memoria no como experiencia directa, sino como herencia transmitida. Y casos como el de Elfriede Rinkel, documentados, investigados y hechos públicos, sirven de puente entre un pasado que quiere ser olvidado y un presente que necesita recordar. El legado de la historia de Elfriede es multifacético y complejo. Ante todo, es un documento sobre la participación de las mujeres en el Holocausto, una dimensión de la historia que durante mucho tiempo se ha minimizado o ignorado. Durante décadas, la imagen pública del perpetrador nazi fue masculina. Oficiales de las SS, soldados de la Wehrmacht,
burócratas del Reich. Las mujeres aparecían predominantemente como víctimas, rara vez como perpetradoras. Casos como los de Irma Grese, Herta Bote, Hildegard Lachert y Elfriede Huth obligaron a una reevaluación fundamental. El mal no tiene género. Las mujeres participaron activamente en el mayor genocidio del siglo XX, no como excepciones extrañas, sino como parte estructural del sistema. La historiadora Wendy Lower documentó, en su influyente estudio de 2013, que aproximadamente 500.000 de mujeres alemanas participaron de alguna manera en el Holocausto, no solo como guardias de campos de concentración, sino también como secretarias que organizaban deportaciones, enfermeras en programas de eutanasia y esposas de oficiales que presenciaron y participaron en masacres. La invisibilidad histórica de estas mujeres no reflejaba su ausencia en el crimen, sino un sesgo de género que tardó décadas en corregirse. En segundo lugar, el caso de Elfriede es un testimonio de la impunidad estructural de la posguerra. El sistema que le permitió emigrar a Estados Unidos, forjar una nueva identidad y vivir décadas sin consecuencias, no fue un accidente ni un fracaso aislado. Fue el resultado de decisiones políticas conscientes. Las prioridades de la Guerra Fría, que hicieron útiles a ciertos exnazis activos, las limitaciones en los recursos de investigación, los sesgos que hicieron menos visibles a las mujeres perpetradoras y simplemente la magnitud del crimen, que fue demasiado grande para que cualquier sistema de justicia pudiera procesarlo adecuadamente y de manera oportuna. En tercer lugar, y quizás lo más importante para el momento, el caso es un documento sobre la persistencia de las preguntas que plantea el Holocausto. No solo preguntas históricas, sino preguntas vivas sobre cómo las sociedades producen perpetradores comunes, sobre los mecanismos psicológicos que permiten la violencia masiva, sobre los sistemas de memoria y rendición de cuentas que las sociedades construyen para lidiar con sus pasados más oscuros. Estos problemas no son arcaicos. El siglo XXI ha producido sus propios genocidios, Ruanda, Bosnia, Darfur, Rohingya, cada uno con su contingente de perpetradores comunes que en otras circunstancias habrían llevado vidas completamente normales. Los mecanismos que transformaron a Elfriede Huth en guardia de campo no fueron específicos de la Alemania nazi, fueron mecanismos humanos, de obediencia a la autoridad, de deshumanización del otro, de ascenso profesional dentro de un sistema perverso, que se reproducen siempre que se dan las condiciones adecuadas. Los museos del Holocausto, el Memorial del Holocausto en Washington, Yad Vashem en Jerusalén, el Memorial de Ravensbrück en Alemania, comprendieron que su misión no es solo preservar la memoria de las víctimas, también es explicar a los perpetradores, no para justificarlos, sino para comprender cómo llegaron a ser lo que fueron, porque la comprensión es la única forma de verdadera prevención. El Memorial de Ravensbrück, que funciona en el emplazamiento original del campo desde la década de 1990, dedica cada vez más atención a las historias de los guardias, incluyendo casos como el de Elfriede Huth. Los visitantes que llegan esperando ver solo un monumento a las víctimas también se preguntan sobre los perpetradores. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Qué los hizo capaces de lo que hicieron? Es una lección incómoda, pero necesaria. La historia de Elfriede Rinkel termina, en la medida en que termina la historia de una persona, con su muerte en Alemania, en una fecha que los registros públicos no establecen con precisión. Murió como había vivido después de 1945, en un relativo anonimato, sin un juicio penal concluido, sin una declaración pública de arrepentimiento, sin una reconciliación formal con los supervivientes de Ravensbrück. Pero la historia que cuenta su vida no termina con ella. Es una historia sobre nosotros, sobre la capacidad humana de cerrar los ojos ante lo moralmente insoportable, de construir la normalidad sobre cimientos de horror, de crear sistemas que transforman a la gente común en perpetradores. Es una historia que necesita ser contada una y otra vez, no como curiosidad morbosa, sino como una vacuna contra la repetición, porque el campo de Ravensbrück fue destruido. Los uniformes de los guardias se pudrieron, los documentos están archivados,
Pero los mecanismos que produjeron a Elfriede Huth, la ideología que deshumaniza al otro, el sistema que premia la crueldad, la presión grupal que silencia la conciencia individual, siguen vivos, disponibles para cualquier sociedad que descuide lo suficiente su propia humanidad. La memoria es la única arma que tenemos contra el olvido, y el olvido es el mejor aliado del mal. Si esta historia te hizo reflexionar sobre los límites de la justicia, la memoria del Holocausto y nuestra responsabilidad colectiva de recordar, deja tu comentario abajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y comparte, porque estas historias deben seguir contándose para que sus horrores nunca se repitan. La historia de Elfriede Rinkel demuestra que los guardianes de Ravensbrück vivieron invisibles entre nosotros durante décadas, pero ella no fue la única. En el video que se reproduce ahora en su pantalla, descubrirán la historia de Erna Wallisch, guardia del mismo campo, que después de la guerra se convirtió 40 años trabajando como bibliotecaria en Austria rodeada de libros y niños, mientras los sobrevivientes que la reconocieron intentaban en vano que la justicia los ayudara. Un caso aún más perturbador. Haga clic ahora. Esta historia no puede ignorarse.